Abran sus Biblias, por favor, a el libro de Judas, la epístola de Judas, y continuaremos en nuestro tercer mensaje del llamado a la perseverancia. Han pasado unas semanas en las cuales no pudimos tener culto por causa de la nieve y hielo y todo tipo de problemas, pero el Señor es soberano aún sobre cuánta nieve viene aquí. Hemos orado por más de un año que el Señor nos dé más agua y lo ha hecho. Ha venido la lluvia, ha venido la nieve y ¿saben qué va a pasar el martes y el lunes? Tal vez más nieve y más lluvia. De hecho, ese es uno de los peligros. Si no tienen eso en mente, por favor, te pongan mucha atención a las noticias para que sepan cuándo es que va a venir, porque va a ser ambos, lluvia y nieve. Así que eso significa que va a venir la lluvia y después, en cuanto baje el sol, se va a congelar y va a ser hielo y luego nieve por derriba de eso. Así que eso va a ser por todo un ambiente muy resbaloso. Tengan mucho cuidado esta semana, estos próximos días, porque sí tenemos que tener mucho cuidado. Pero aún así, gracias al Señor que podemos estar aquí y que tenemos esta oportunidad de continuar donde terminamos, viendo y meditando en cómo es que la palabra de Dios en multiformes pasajes nos llama a perseverancia, a perseverar, a continuar, a terminar hasta el fin. Una de las cosas que tenemos que tener en mente cuando hablamos de Primera de Juan capítulo 2 y llegamos a ese versículo que dice: se fueron de entre nosotros porque nunca fueron de nosotros, y de esa necesidad, o como hablamos hace unas semanas, que Pablo dice que es necesario que hayan facciones y divisiones para que sea demostrado a los verdaderos quiénes son los hijos e hijas verdaderas de Dios, los que terminan bien, los que terminan fieles, son los que demuestran el fruto final de la vida cristiana, los que mueren en la fe, fieles hasta el fin, son los que demuestran finalmente que sí fueron, que sí perseveraron. Y en medio de todo eso tenemos las promesas de que tendremos tribulaciones, tendremos dificultades, habrán situaciones fuera de nuestra capacidad de sobrevenir, y cada una de esas es para que nosotros demostremos amor a Dios, que nosotros tengamos la oportunidad de madurar espiritualmente, que tengamos la oportunidad de ejercer nuestra fe. Y nada de lo que estamos hablando va a ser fácil. Cuando hayan o salgan lobos o salgan apóstatas en la familia, salgan en la iglesia, cuando el tiempo de la prueba venga, el perseverar en la fe no es fácil. Y Judas ha estado hablando de la importancia de que nosotros nos acordemos, uno, que esto no es algo sorprendente, que deberíamos de haberlo esperado, porque los profetas y los discípulos, la misma palabra de Dios nos da la advertencia: esto va a pasar. Así que no sean agarrados por sorpresa, sino sean alertas, esperen, vean de dónde viene el ataque, de dónde viene la tribulación. Y si no, estén listos. Ya llegó al plan de acción, a adorar al Señor, a continuar. Pero es mucho más difícil el actuar de esa manera si uno está acostumbrado a una vida sin ese tipo de acción. Es como vemos en la palabra de Dios. Pablo usa el ejemplo de los deportistas corriendo el maratón, corriendo hasta el fin, soldados. Hay varios diferentes ejemplos, pero cada uno de esos requiere
el entrenar. No vas a sacar a una persona de la casa y decir, ok, a correr 20 kilómetros. Van a correr media cuadra y se van a cansar. Y dependiendo de qué tan quebrado está el cuerpo, ni a eso van a alcanzar. Van a correr 20, 30 metros y se van a cansar. Pero si van entrenando, caminar más, empezar a correr un poquito más, empezar a levantar este peso un poquito más. Vamos a aprender cómo usar las armas espirituales, el arma que es la espada, la palabra de Dios. Vamos a aprender cómo es que se supone que Dios pide que tenemos que tener nuestra mente sobria, ciñada, lista, preparada para que no nada más absorba uno información secular como si fuera la verdad. Y cuando llega el tiempo de la prueba, a poner lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos visto en la palabra de Dios, no siempre va a ser una gloriosa victoria. De hecho, más veces que no, vamos a encontrar que no la cuajamos, que no tuvimos la fuerza para perseverar continuamente. Siempre vamos a llegar a esa realización porque ese es el estado humano. Solo hay una fuente de fuerza, solo hay una fuente alimenticia para el alma y esa es la palabra de Dios. Leeremos una vez más del versículo 17 al versículo 25 y continuaremos del versículo 20 en la última parte esta tarde. Leamos juntos del versículo 17 al versículo 25 de la epístola de Judas. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan. O a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la suficiencia de este increíble y poderoso tesoro que tenemos. Gracias por la oportunidad de meditar en estas realidades y en cómo es que tu palabra nos llama a perseverar, Señor. Te pedimos lo que más necesitamos, reconociendo que en nosotros no tenemos la fuerza necesaria para vencer, pero tú y en ti somos vencedores, que no tenemos la capacidad de entender, aprender y acordarnos de todo lo que dice tu palabra que hemos de hacer, pero a través de tu Espíritu Santo podemos acordarnos de más y más con cada pasaje. Te pedimos por eso, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des ojos que ven tu palabra claramente, oídos que oyen tu palabra verdaderamente, y una mente y un corazón capaz y dispuestos a través de la operación de tu Espíritu Santo de grabar tu palabra dentro de ellos para que no pequemos contra ti.
Y danos, oh Señor, a través de tu Espíritu, un fervor para poner en acción esta palabra, Señor, porque no nos has llamado a la inacción, sino a ir en pos de la rectitud. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Estábamos en el versículo 20 hace unas semanas, viendo cómo es, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. ¿Y cómo se edifican? En la palabra de Dios. ¿Cómo se alimentan en la palabra de Dios? He dado el ejemplo muchas veces de cómo es que si pudiéramos ver nuestro estado espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, ¿cómo pudiéramos ver a los millares de anoréxicos que nunca se alimentan? Se ve, se vio, por ejemplo, en aquellos que no pudieron comer en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler no alimentó. Se ve en aquellos anoréxicos que ahora, en estos días, se están siendo celebrados por el mundo por ser individuales especiales que viven su realidad y que ponen en el Instagram o en Facebook fotos de sí mismos. Perdí otra libra, pero se ven como un esqueleto. Y los miles y miles de gente que dice, qué bien, qué bueno, sigue viviendo tu realidad, celebrándolos cuando van con rumbo a la muerte. Hubo un tiempo en nuestra sociedad cuando la mayoría de la gente, no nada más los cristianos, la mayoría de la gente tenía suficiente sentido común para ver una jovencita que no pesa más de 80, 90 libras, que se ve casi como un esqueleto y decir, mi hija necesita ayuda. Tiene que ir con un doctor. Pero el estado espiritual de miles y miles y miles de aquellos que profesan ser cristianos es igual. Nunca comen, nunca beben, nunca se edifican suficientemente. Piensen en cuánto tiempo toma para comerse un buen sándwich con unas papas y una limonada. Un sándwich nada más, con su jamón y lechuga, tomate, cebolla y queso. Nada más un sándwich, unas papas, no papitas fritas, unas papas así cocidas o en el horno y una limonada. ¿Piensan ustedes que tome qué? 5, 10 minutos, media hora? Depende de cómo come uno, ¿verdad? En el ejército le enseñaban a uno que tenían que comer en 2 minutos y era todo. Todo lo que estaba en el plato se tenía que comer uno en 2 minutos. Y había un dicho, cómetelo ahorita y pruébalo después. Porque ibas a estar corriendo y subía. Pero piensen, si toma ese tipo de tiempo nada más para comer un sándwich, tal vez 15 a 30 minutos, y no puede vivir uno de un sándwich al día, ¿verdad? Mucho menos un sándwich a la semana. Pero ¿cuántos cristianos no pasan más de 15 minutos en la palabra? No pasan más de 30 minutos en toda la semana. Corran la guerra. Pastor, es que no los está viendo, son puro hueso. No pueden ni correr 10 metros, mucho menos los 20. Póngase la armadura del Señor. Pues no creo que vayan a poder ni siquiera aguantar con la armadura ahorita, porque son puro esqueleto. Vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. ¿Quieren la fuerza? ¿Cuánta gente ora? Porque es lo que vamos a ir, orando en el Espíritu Santo. Pero ¿cuánta gente ora? Señor, dame la fuerza. Ayúdame, Señor, dame la fuerza para poder vencer este pecado. Dame la fuerza para poder hacer esto más.
pero nunca se alimentan con lo que el Señor dice. Les dará la fuerza necesaria. Nunca se edifican. Acuérdense que eso es parte del gran misterio que celebramos en la Cena del Señor. En la Cena del Señor tenemos una particular edificación de nuestro Señor para nosotros, donde Él nos edifica con su carne y con su sangre para continuar la guerra, para tener fuerza en Él. Y no puedo explicarles, y no ha podido por más de 1000 años, ningún erudito cristiano, ninguno de los gigantes de la fe, explicar cómo es que sucede este misterio. Cómo es que Cristo, a través de obedecer la ordenanza de la Cena del Señor y comer una migaja de pan y una tacita chiquita de jugo, si es que lo celebramos de esa manera, cómo es que esta acción de obediencia es como si hubiéramos comido un manjar celestial, suficiente para ayudarnos en una manera diferente. No lo sé. No ha habido demasiados que no hayan entrado a herejía a tratar de explicar tal cosa. Pero lo que sí sabemos es que lo que es necesario para perseverar es edificación. Nadie que piensa correctamente dice, voy a escalar ese monte, pero no voy a llevar ni comida, ni agua, ni zapatos y calcetines extra, ni nada. Así con lo que estoy, voy a tratar de escalar esa montaña. No van a vivir por mucho tiempo o no van a tener la fuerza para escalar muy alto. Hay que edificarnos. Hay que reconocer que tenemos gran necesidad. Y esa gran necesidad necesita ser edificada, fortalecida en la palabra de Dios. Porque una persona anoréxica peleándose contra un atleta olímpico no va a ganar. ¿Quién va a empujar más fuerte? ¿El anoréxico o el atleta? Es una comparación. Es como decir, ¿quién va a ganar en esta carrera o en este round de boxeo? ¿Un bebé o Goliat, el gigante? Obviamente, el gigante que ha estado en guerra y ha participado en guerra desde su niñez, desde su juventud. Eso era lo que hacía, aparte de su estatura, a Goliat un enemigo aterrorizante para la gente de Israel. Era la realidad que este hombre no era nada más un hombre enorme, sino desde que él estaba pequeño, ha estado activo en guerra. Ahora, no lo pensamos mucho, ¿verdad? Porque pues nuestra guerra es muy moderna y tenemos tanques y tenemos todo tipo de bombas en el aire. Tenemos todo tipo de cosas. Pero las guerras de esos tiempos no eran así. Grupo de gente A, grupo de gente B, se ven en medio y a espadazos, y los que sobreviven son los buenos. Ahora imagínense un joven entrándole y batalla tras batalla, tras batalla, todavía sigue viviendo. El veterano era el que entró a la guerra y salió lastimado, pero vivió. Lo que hacía a esta persona tan aterrorizante era el número de batallas en las cuales él ha sido victorioso por años y décadas. Y tenemos un enemigo peor que Goliat, en Satanás. Tenemos que acordarnos que David y Goliat es simplemente una sombra y un tipo de Jesucristo y Satanás.
Jesucristo viniendo y venciendo, no con armas mortales o humanas, sino con obediencia y amor y fervor al Padre. Contra ese gigante, contra ese prototipo o arquetipo de Satanás, esa sombra representativa de Satanás. Ahora piensen en cuántos cristianos modernos piensan que pueden honestamente ponerse en guerra contra tal tipo de enemigo y nunca se alimentan espiritualmente, nunca se están entrenando en cómo es que van a ganar la victoria porque no están estudiando el manual de guerra, cómo es que no saben ni quién es enemigo y quién es amigo. ¿Por cuál estándar están reconociendo quién es un cristiano y quién es un apóstata? Para llegar una vez más al tema de lo que está hablando Judas. ¿Por cuál estándar juzgan si esta persona o esta otra persona están diciendo lo que es verdadero? Cuando dicen, Dios dice. Solamente aquellos que han estado tanto tiempo bañándose en la verdad de la palabra de Dios llegan a reconocer en lo que van madurando qué es lo que es bueno, qué es lo que es verdadero. Nombren cualquier platillo del mundo, sea menudo o sea tacos o sea pupusa, sea lo que sea. Si alguien viene y le da un pedazo de pizza y le dice, mire, esta pupusa está deliciosa, y llevan 20, 30 años comiendo pupusas, pueden decir con un poco de nivel de certeza, oiga, esa es pizza, eso no es pupusa. O le traen una hamburguesa y le digan, mire qué delicioso menudote le tengo aquí. Ya listo. Su familiaridad con lo que comen les da un poco de autoridad para decir, sabe que eso no es menudo. De hecho, ni siquiera pertenece en la misma categoría que el menudo. Ese es un sándwich. De hecho, es una hamburguesa. ¿Cuánto más? Cuando alguien venga y le dice, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieren millones de dólares? Declárenlo. ¿Quieren nuevos trabajos? Proclámenlo. ¿Quieren buena salud? Proclámenlo en el nombre de Cristo, salud y vida y dinero. Pues aquellos que han probado que el Señor es bueno, dicen, eso no es con lo que me alimento cada día. Esa no es la palabra que me edifica cada día. Eso no pertenece en mi dieta espiritual. Entre más nos allegamos al Señor, más maduramos, más nos familiarizamos con Él. Acuérdense, las ovejas de Cristo reconocen su voz, oyen su voz y la reconocen. Una vez más, no siempre pensamos en qué es lo que significa eso, pero si alguna vez les ha tocado estar en un rebaño, cientos de vocecitas, y que el buen pastor conoce a cada una por nombre, es algo que solamente el Señor puede hacer y lo refleja la naturaleza. Mi hija y yo estábamos viendo un mini documental de 7 minutos de pingüinos. Y en este mini documental cristiano habló de cómo es que la mamá pingüina se va por unos 3 meses hasta 6 meses a veces, mientras el papá pingüino se queda ahí calentando al huevo. Y entre más de 500 diferentes pingüinos, bla, 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 haciendo su ruido. Viene la mamá pingüina, sale del agua y puede encontrar entre más de 500 a su esposo. ¿Cómo? Los científicos seculares no tienen la más leve, esto no lo podemos explicar, es sorprendente.
Nosotros tenemos la respuesta porque Dios los creó así, para ser un reflejo de la gloria de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Judas llama a la gente de Dios, es que estén tan familiarizados con la palabra de Dios, tan íntimamente familiarizados con la verdad, que cuando escuchan algo más, entre todos los millones de voces en este mundo, siempre puedan reconocer la verdadera voz, edificándonos, creciendo. El método de edificación es la predicación de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Y esto nos lleva, como siempre, al orar. ¿Cómo se ora? No estamos orando como se nos dé la gana. Ya saben cómo es que aquellos hombres, o sea, hombres normales, que se llaman Jesús, normalmente les llaman Chuy. ¿Verdad? Es uno de los apodos que se les puede dar a una persona que se llama por nombre Jesús. Van a ir al rey de reyes y decirle, ese mi Chuy, qué rollo, aquí estoy. Pues mire, quería que me haga el paro porque no tengo para pagar la renta. Si me puede dar un buen trabajo, lo apreciaría, ¿eh? Amén. ¿Esa es una oración? Absolutamente no. ¿Pero por cuál estándar decimos que no? ¿Qué saben ustedes que informa cómo orar? Si ven por qué está puesta así, las instrucciones para que podamos perseverar. Si ni saben cómo llamar para asistencia, porque nunca buscaron en el manual cómo es que llamamos, cómo oramos, qué pedimos, cómo no pedimos. Pido lo que yo quiera porque yo lo quiero hasta que lo obtenga, lo proclamo. Y si están diciendo que no, entonces, ¿cuál es el estándar? ¿Dónde me pueden mostrar que la palabra de Dios no dice que no puedo orar ahí? Que no dice en Proverbios, sois hijos de Dios, son reyes y aquellos que obedezcan a Dios hasta sus hijos, hasta X generaciones, ¿hay bendiciones? Pues era muy cristino, pero no es cristiano. Cristo lo dijo muy claramente cuando él dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? La boca habla. No de la escasez, no de las migajas del corazón, no de esos 10, 15 minutos de vez en cuando, o del mensaje del domingo al próximo domingo, de la abundancia del corazón, la boca habla. Y cuando están llenando su corazón con la verdadera palabra de Dios, su petición, su proclamación, su intercesión, todas diferentes. Una petición no es lo mismo que una intercesión. En uno, una petición puede ser el pedir al Señor algo para uno, pero cuando estamos en intercesión, lo estamos haciendo de parte de alguien más. No estamos pidiendo por nosotros, pero eso solo se puede encontrar en la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace correctamente? Solo se puede hacer conociendo la palabra de Dios. Por eso hay toda una fuente de conocimiento en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, empezamos con la palabra Padre, reconociendo que por gran amor soberano, yo puedo llamarle a Él Padre, no como los mundanos, Padre. Y si mi Redentor no le dijo papi, no le dijo cualquier otra cosa, sino Padre en reverencia, yo quién soy para orar a una manera opuesta a la de mi Redentor. Padre nuestro que estás en los cielos.
alto, soberano, separado en cierta manera, porque sabemos que es omnipresente, ¿verdad? Separado en cierta manera de todo lo que es aquí. Santificado sea tu nombre. Ese es el propósito de nuestras vidas. Yo vivo, Señor, para santificar tu nombre. Yo vivo para proclamar: mi Dios es santo. Cada momento de mi vida, en todo lo que hago, yo tengo que vivir siendo y buscando la santidad de mi Dios, porque Él ha dicho: sed santos como yo soy santo. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ahí, Señor, sabemos, conforme a tu palabra, todo lo que dices se hace. Hay perfecta obediencia. Oiga, eso significa que yo estoy orando, Señor, que haya perfecta obediencia aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué, Señor? Esa perfecta obediencia tiene que empezar conmigo. Hágase tu voluntad, Señor, en mi casa, en mi vida, como en el cielo. Hágase tu voluntad, Señor, en mi día, en mi hora, en mi trabajo, como en el cielo. Y, Señor, a través de él, hacer la obediencia a tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, como en el cielo, que esta comunidad, que esta ciudad, que este condado, que este estado y que esta nación haga tu voluntad hasta que llegue el día que hágase tu voluntad, así en la tierra entera como en el cielo. Y nada más llegué a 3 versículos del Padre Nuestro. ¿Cómo se ora? ¿Y por cuál estándar? Solo podemos saber minando una y otra vez la palabra de Dios. Ahora comparen eso al jabala de los que dicen que oran en trabalenguas. ¿Cuál es el más edificante? ¿Cuál es el más centrado en la Biblia? Me asombra el ver qué tan ignorante. No lo digo en manera fea ni de insulto, sino en la definición correcta de la ignorancia, de que no se sabe, ¿verdad? Una persona ignorante en matemática no sabe nada de la matemática. Una persona ignorante de la mecánica no sabe nada de la mecánica, ¿verdad? Hay tanta gente en estos días ignorantes de cómo orar. Malinterpretan. Y claro que no se ayuda cuando está lleno los ejemplos, las voces de este mundo, el menú del mundo ofreciendo todo un millón de cosas que no lo son. Del lado hipercarismático tenemos al jabala acá. De este otro lado, del mundo católico romano, pues si le oras a este santo o a este otro santo o a la Virgen, eventualmente escuchará el Señor tu oración. Y de este otro lado cristiano light, está pues tú nada más pide y no dejes de pedir hasta que Dios te lo dé. Y de vez en cuando se oirá: pide conforme a la voluntad de Dios. Acuérdate que el propósito de la oración es el someter tu mente y tu voluntad a la soberanía de Dios. No se trata de ti. Se trata de ir reconociendo quién es verdaderamente soberano. Ir sometiendo cada día más y más estas necesidades a la realidad de el que es y sabe y tiene el poder de hacerlo todo. Porque vamos en petición al Señor como aquellos que no tienen, no saben, al que sí tiene y sí sabe. Los que no pueden, al que sí puede. Señor, ayúdame a orar. Señor, ayúdame a leer tu palabra. ¿Saben qué significa eso? Que yo no puedo leer y yo no puedo orar sin su ayuda.
Y tenemos que reconocer la realidad detrás de eso. Señor, ni respirar puedo. ¿Saben qué tan agradecido estoy con el Señor? Porque este invierno de todos, ¿puedo respirar bien? ¿Puedo entonar canto al Señor? ¿O no nos acordamos del último invierno? El del año antepasado, donde casi ni hablar podía. Claro que todavía tengo mi té para ayudar. Pero a veces el Señor hace exactamente eso. Ah, tú puedes orar. Ah, tú puedes leer. Ahora vas a estar más distraído que nada en cada una de estas situaciones, hasta que reconozcas quién es el que tiene, aquel que es poderoso. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Es lo mismo que estar en la palabra o conforme a la voluntad de Dios. El orar en el Espíritu no es lo que dicen los hipercarismáticos, orar en trabalenguas, sino orar conforme a la voluntad de Dios. Dijo Juan Calvino, la manera de perseverar es que cuando estamos en el poder de Dios, entonces viene la pregunta perteniendo a la constancia de la fe. Viene la prueba y huimos a la oración. Y mientras oramos en una manera formal, él agrega en el Espíritu. Y lo hace como para decir que muchas veces arrastramos los pies y que otras veces está tan duro y frío nuestro corazón y nuestra carne que no tenemos ni la capacidad de orar, a menos que el Espíritu de Dios nos aviva, a menos que el Espíritu de Dios nos despierte y que nos incline a temblar, a reconocer que nadie llama a Dios su Padre, a menos que por solicitud de Él se pueda. Que a través del Espíritu que intercede por nosotros en manera indescriptible, como dice Romanos 8:26, por Pablo, no se puede orar. No es entonces sin ninguna razón que Judas nos enseña que nadie puede orar como debería sin tener al Espíritu como su guía. ¿Y qué sabemos del Espíritu Santo? Cristo dijo, cuando venga el Paracleto, el segundo confortador, cuando venga el Espíritu Santo, no va a hablar de sí mismo, sino que Él va a hablar lo que mi Padre ha dicho. Aquí lo tenemos. Aquí está. En la Biblia tenemos todo. No es sorprendente cómo una y otra vez siempre llegamos a la palabra infalible e inerrante, inspirada por el Espíritu Santo que nos guía. Que cuando oremos y de repente estamos orando por algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. No puedo orar así. O tal vez, pues esta es la quinta vez. La séptima vez. Ya voy para 15, ¿no? Uy, debería de dejar de orar. Ya 15 veces que le he pedido al Señor que me ayude a poder memorizar su palabra y pues no veo mucho fruto. Debería de darme por vencido. De repente nos acordamos por guianza del Espíritu Santo de ese recuerdo, de ese ejemplo, esa ilustración que dio Cristo de perseverancia. Esa mujer que fue con el juez, dame justicia, y nos acordamos, sí, no me es para darme por vencido en lo que el Señor ha demostrado claramente en su palabra que Él quiere que haga.
Él quiere que lea su palabra. Él me manda a que lea su palabra y no lo puedo hacer. Tal vez esta vez puedo empezar con eso. Señor, tú sabes que no puedo. Tú sabes que una y otra vez y por diversos métodos he tratado de memorizar tu palabra y no he podido. El mundo me dice que es porque estoy envejeciendo y a veces lo creo. Lo que sí sé es que tu palabra me llama a perseverancia, que tu palabra me llama a leer y a memorizar y a guardar tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti. Sé que tu palabra me dice que de la abundancia de mi corazón vendrá buen fruto. Señor, no puedo, pero tú sí. Tú sí puedes. Cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Cuando yo no puedo, tú sí puedes. Sé mi auxilio. Sé mi ayuda. No para mi honra, no para mi gloria, sino para la tuya, Señor, para que pueda glorificarte más. ¿Por qué puedo poner eso como un ejemplo de oración? Porque lo he hecho miles de veces ante mi Señor. No piensen por un momento que porque tengo el honor y la responsabilidad de parte de mi Señor de estar de este lado del púlpito predicando, que yo no he tenido las mismas experiencias. ¿Qué es eso comparado al chiste de los hipercarismáticos cuando está uno hablando en trabalenguas y dicen que es disque misterio? No es lo mismo. Comparen los dos. El otro es puro que no significa nada. Y el otro es una petición informada por la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, porque solo es el Espíritu que puede mover nuestra mente, que nos puede despertar a la realidad de qué es lo que necesitamos. ¿Cómo sabes lo que necesitas si no estás llenándote de la palabra? Y solamente a través de orar por la palabra en el Espíritu que te informó de esto, podemos alcanzar algo. Señor, sé que necesito porque tu palabra me dice que lo necesito y esto solamente lo sé porque tu espíritu me está dejando saber qué es lo que necesito. Eso es lo que significa el orar en el espíritu. Es lo mismo que el orar conforme o en la voluntad de Dios. Eso solo se hace conociendo qué es la voluntad de Dios en la vida de uno. Es como leímos en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pues ¿sabes qué, Señor? Tu palabra me llama a no andar tomando consejo mundano. Estoy en medio de este problema y todos mis compañeros del trabajo tienen algo que aconsejarme. Ayúdame a buscar consejo sabio. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay una gran diferencia, y no erren, una gran diferencia entre sentarse con alguien para evangelizar y ser un ejemplo de la vida cristiana y sentarse en silla de escarnecedor, en silla de mundano y actuar y celebrar las vulgaridades. Antes en la ley de Jehová está su delicia, que es el manjar que más se les antoja. ¿El menudo? A mí me gusta mucho el menudo. Hablo mucho del menudo porque me gusta el menudo. Me gusta mucho el menudo. Me encanta el menudo. Es una de esas cosas que me lo puedo comer casi cada semana si puedo, pero no siempre puedo. ¿Qué es un deleite para ustedes? ¿Un pastel de 3 leches? ¿Unas donas? ¿Nieve? ¿Qué es un deleite? ¿Cómo reaccionan cuando les dicen, hey, tu postre favorito está en la casa? Gloria a Dios, qué bueno. No puedo esperar a llegar a la casa a tenerlo. Antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántas veces abrimos la palabra de Dios y ok, Señor, ayúdame a terminar la lectura de hoy porque si no voy a atrasarme? Eso no es deleite. Y me ha pasado a mí muchas veces también.
Pero es diferente ir, Señor, ¿cómo necesito? ¿Cómo estoy ansioso? Quiero. Muéstrame, Señor. ¿Qué cosa más increíble alcanzaré ver este año en tu palabra? Este día, ¿qué más alcanzaré ver cuando lea esta semana en Génesis 41 y 42? ¿Qué más veré? ¿Qué más notaré de la vida de José? ¿Qué más notaré de la vida de Faraón? ¿Qué más alcanzaré a ver las conexiones en Génesis y en el Nuevo Testamento? Señor, ¿qué más alcanzaré a ver en Marcos capítulo 16 que no alcancé a ver el último año? Señor, ayúdame. Entramos con ese tipo de gozo, con ese tipo de deleite. Ya llegó este día. Una vez más, a ver si alcanzo esta lectura de 15 minutos y bueno, ya lo terminé. No, ¿verdad? No es lo mismo. Orando en el Espíritu. No es una oración arrogante, no es una oración centrada en uno, no es una oración que se trata de yo, sino una oración sumisa, una oración que reconoce. La palabra de Dios me muestra que esto es lo que necesito. La palabra de Dios me muestra que yo no tengo la fuerza necesaria. La palabra de Dios me muestra quién sí tiene la fuerza necesaria. Heme aquí, Señor. Ayúdame, porque yo no puedo, yo no tengo, yo no soy capaz, pero tú sí. Y la vida de oración no es una vida que puede venir de una mente inactiva que no está minando y llenándose de la palabra de Dios. Tienen que entender, los paganos se la pasan pidiendo del universo, del planeta y de cualquieres dioses en los que creen todos los tiempos posibles por lo que ellos necesitan. ¿Qué los diferencia a ustedes de ellos? De los que practican filosofías del oriente y queman incienso y se la pasan una hora sudando mientras meditan en lo que necesitan y piden al universo que les dé poder, les dé fuerza, les dé buena salud. ¿Cuál es la diferencia entre eso y aquellos hipercarismáticos y herejes que dicen proclama tengo buena salud? Escucha este video de buenas afirmaciones y empezarás a tener confianza. Eres bueno, eres sabio, eres inteligente, eres guapo, eres X. Y nada más por escucharlo por bastante tiempo y llegarás a tenerlo. Absurdidez. Hablando hace casi más de 20 años, el doctor MacArthur, explicando este versículo a su congregación, dice, ¿qué significa el orar en el Espíritu? Hay alguna gente que brincaría al decir que significa hablar en lenguas, pero no significa eso en lo absoluto. No tiene nada que ver con tal cosa. ¿Qué es el orar en el Espíritu? Simplemente el orar consistentemente con la voluntad del Espíritu. El orar consistentemente con la voluntad del Espíritu y dispuestos a someterse a esa voluntad del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Ya terminó el dicho del doctor MacArthur. Eso es lo que significa. Es el orar consistentemente, continuamente sometiéndonos a la voluntad del Espíritu Santo, y solo podemos saber cuál es esa perfecta voluntad si sabemos la palabra de Dios. Solamente así podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y no lleguemos al punto donde nos estamos estresando sobre cosas que no tienen nada de sentido. Señor, ¿quieres que compre la casa café o quieres que compre la casa azul? Ambas tienen 4 recámaras, ambas tienen 1,700 pies cuadrados, ambas tienen un garaje. Y van a decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿La casa azul o la casa café? ¿Vas a glorificar al Señor en ambas casas? Amén.
Ok, ¿cuál color te gusta más? Pues azul. Gloria a Dios, ahí tienes tu respuesta. El Señor nos da amplia libertad. Sabiduría sería, Señor. No tengo la sabiduría yo para discernir cuál de estas dos casas parecen similares. Tienen los mismos números de recámaras y hasta los pies cuadrados son iguales. Parece que nada más la pintura es lo único diferente. Señor, ayúdame para saber cuál de estas dos tal vez pueda tener más problemas en 20, 30 años. ¿Cuál de esas dos casas es más nuevas? Y el que sea más nueva no significa que está hecho con mejor material. Señor, esta tiene las mismas recámaras, pero está renovada y fue edificada en 1900 y esta es pues más nueva, de los 1970s. No sé, Señor. Ayúdame para que en cualquier decisión que haga yo pueda glorificarte. Oramos consistente con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que le adoremos, que le glorifiquemos en nuestro comer, en nuestro beber, en cada acción de nuestras vidas. Pablo en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, ese famoso capítulo, versículos 26 y 27, dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Ok, vamos a leer una vez más, nada más para que lo veamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pregunta, ¿cuándo no estamos en un estado de debilidad? Toda la vida estamos en un estado de debilidad. Necesitamos de nuestro Señor. Pero el Espíritu mismo, perdón, continuando, pero porque no sabemos orar como deberíamos, no sabemos. Si no nos ilumina el Espíritu Santo con la palabra de Dios, no sabemos cómo deberíamos orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que nosotros no sabemos decir perfectamente, el Espíritu sí lo sabe. ¿Saben qué sí sabemos? Y dependiendo de cómo estamos, ¿verdad? Si son un bebé cristiano, ¿qué sabes? Señor, ¿quieres que te ame más? Señor, ayúdame a amarte más. El Espíritu Santo sabe todo lo que es requerido para eso. Crecimiento espiritual, entendimiento de la palabra de Dios, fidelidad y obediencia. El joven en Cristo va a decir, Señor, dame la sabiduría para poder obedecerte fielmente, y el Espíritu sabe lo que él no supo orar, y aún los maduros. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos dicho, Señor, ay, dame paciencia, Señor? Y lo decimos en situaciones cuando pensamos que lo que necesitamos es paciencia. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar, Señor, gracias por darme esta oportunidad de ejercer esa paciencia? Le pedimos paciencia al Señor y nos sorprendemos cuando vienen los problemas que necesitan la paciencia. Le pedimos ayuda para leer su palabra y luego renegamos en nuestro corazón cuando hay un hermano o una hermana en Cristo que está siempre mandando mensajes. ¿Leíste? ¿Leíste hoy? ¿Leíste hoy? ¿Qué leíste? Oye, ¿qué pensaste de la lectura hoy? Le pedimos al Señor por más tiempo para orar y nos corren del trabajo. Tienes todo el tiempo del mundo mientras buscas por trabajo. No sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu sí lo sabe. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Porque tenemos que ver, nosotros lo sabemos, el Espíritu sí sabe, versículo 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros no sabemos qué necesitamos cuando pedimos paciencia.
y de repente, guau, sucede esta cosa. O pedimos, Señor, quiero paciencia porque, y cómo necesito paciencia para mis hijos. Y luego de repente le habla a un familiar y dice, me acaban de correr de la casa, necesito dónde quedarme. Y ahora parte del hijo o la hija, tienen también al primo o a la prima y a sus hijos y a sus hijas. Y se ponen a pensar, pero si son fieles, van a la iglesia, leen la palabra, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Todo coopera para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros no sabemos el propósito de Dios en estas situaciones, pero Él sí, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Esta es la realidad. Una oración sumisa en el Espíritu es consistente con la palabra de Dios y sabemos que nosotros nunca vamos a poder orar perfectamente. También al mismo tiempo sabemos que la meta es ir en pos de esa perfección, de orar como nuestro Señor. Pensamos que estamos cansados después del trabajo. Nuestro Señor caminó por millas, habló por horas, alimentó a miles. En lugar de descansar en el barco con los discípulos con rumbo al otro lado del mar, fue al monte a orar. Fue al monte, exhausto como estuvo después de todo un día, desde la salida del sol hasta cuando iba a ser de noche, cuando todos los millares fueron ya con la barriga llena y corazón contento a sus casas. El orar. Lo que queremos es una vida de oración robusta, que no es movida aún en medio de las tribulaciones. Señor, ya llegó mi tiempo. Tu palabra dice que no estés sorprendido, pero ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy una vez más sorprendido por mis tribulaciones. Pero sé que tu palabra dice que estás probando mi amor. Sé que tu palabra dice que esto es para mí madurez. Y sé, Señor, que lo que tengo que hacer es pedirte a ti sabiduría. Tengo que ir a ti. Tengo que venir aquí. Aquí estoy, Señor. Llegó el tiempo. Tú eres el único que puede ayudarme. Hay todo un montón de diferentes cosas pertendientes a esta situación que yo no sé, no sé ni siquiera cómo articular, Señor. Ni trabajo, ni X voy a tener, pero a esto me has llamado. ¿Qué voy a hacer? Dame sabiduría, dame inteligencia, ayúdame a buscar en tu palabra y a reconocer lo que sé. Ilumíname. Es una palabra, una oración guiada por lo que la palabra de Dios dice son las verdades. Judas continúa en el versículo 21 y terminaremos aquí. Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Tres cosas, cristianas, que necesitamos: ser edificados por la palabra de Dios, orar en el Espíritu Santo conforme a la voluntad del Espíritu Santo, conforme a la palabra revelada de Dios, y permanecer, conservarnos, estar continuamente en el amor de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Continúen en el amor de Dios. No significa, una vez más, ninguna cosa diferente al orar en el Espíritu. Permanecemos conforme a la voluntad de Dios en el amor de nuestro Señor. ¿Y cómo amamos? Obedeciendo. Obedeciendo lo que dice: si me amas, obedecerás mis mandamientos. Tenemos que acordarnos de las palabras de Cristo. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Así que siempre estamos en el amor de Cristo. Siempre estamos en el amor. Así que tenemos que ponernos a pensar entonces cómo nos conservamos, nos permanecemos
en el amor de nuestro Señor. Habiten en mí. Estén en mí, dice Cristo en Juan 15, y yo en vosotros, como la vid y el pámpano. Y fue diciendo en el versículo 9 del capítulo 15, como el Padre me ha amado a mí, yo os he amado. Habiten en mi amor. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciéndolo, estando en la palabra. Por eso es que lo que vino antes era estar establecidos en la palabra de Dios. Ya estando en la palabra de Dios, nuestras oraciones van a ser informadas por el Espíritu que inspiró esa palabra, y estas cosas juntas nos ayudan a permanecer o conservarnos en el amor de Dios. Porque todo lo que estamos haciendo está guiado, informado y lleno, repleto por la palabra de Dios. Es natural que el fruto que vendrá es buen fruto. Es esa ansiedad. El esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna. Ah, Señor, son duros, largos algunos de estos días. Pero Señor, tengo algo, tengo un deleite celestial. Y ahí viene. Tu palabra me dice que esto es cierto. Tu palabra me dice que llanto es temporal, que el llorar es corto, gozo viene en la mañana. Tu palabra dice que esta tribulación no va a ser eterna, aunque parece ser eterna ahorita. Ayúdame, Señor, a obedecer. Ayúdame, Señor, a permanecer. Ayúdame a estar consciente de la realidad que nadie me puede arrebatar de tus manos. Y aquí estoy en tus manos, aún en este momento de desesperación en mi vida. Señor, ayúdame a continuar. Vemos las palabras de Cristo en Juan 14. Juan 14, 15 al 17. Dice, si me amáis, guardéis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estando en el Espíritu, guiados por el Espíritu, es la única manera. Continuaremos en ese versículo la próxima semana. Terminamos con las palabras de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y toda la gente de Dios dice, amén.